Buenas noches, ya estamos en punto de las 9 de la noche empezando, ya empieza a haber gente conectada, a ver quién está por aquí, quiero verlos, quién se conecta, los quiero leer. Jesús González, buenas noches, ¿cómo estás, Jesús? El primerito en llegar, muy bien. Ahora vamos a ver quién más está conectando para acá. Malek Helen, buenas noches, muy bien, ¿cómo están? Pues bueno, ya aquí en lo que la gente se va conectando les voy a platicar que el día de hoy pues tengo un invitado de lujazo, ¿no? Así, es mi cardiólogo, así les voy a decir para que ya con eso les digo todo. Es el doctor Moisés Levinstein que nos va a acompañar y hoy quise empezar a tocar el tema de lo que es el corazón y las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en este tiempo, porque pues siempre son importantes, nunca se tienen que desatender y como que la gente sí le toma mucha importancia al corazón, pero también a veces como que se nos olvida, ¿no? Y más en esta época que estamos encerrados y todo. Entonces le pedí a Moy que si nos acompañaba el día de hoy a platicar y pues accedió y le agradezco mucho. Ya los que se están conectando, que ya veo que son alguno que otro por aquí, que me da gusto, ya está Pablo Vidal también ahí, Conce Ramírez, Vanessa, Luis Calderón, bueno, a todos buenas noches. Evelia Alfaro, ya empieza a haber mucha más gente, esto se está poniendo bueno, ahorita ya vamos a presentar a Moy en unos segundos más. Les pido que los que están aquí, por favor, aquí en la parte de acá abajo, perdón porque estoy chueco yo, compartan ahorita, píquenle y compartan el video para que la gente lo pueda ver en sus muros. Es información de un gran médico, además que sabe muchísimo y ahorita lo van a ver. Y aquí vamos a estar contestando todas sus dudas. Luisa Calderón, también Gabriel Estrada, ella nunca falla, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, pues vamos a mandar una intro y ahorita regresamos para presentar al doctor Levinstein. Pues muy buenas noches, Moy, ¿cómo estás? Ya estamos listos para empezar aquí, ya tenemos como a 50 personas aquí conectadas y a ver quién más se nos une. Señores, compartan aquí abajito, pónganle así la flechita y mándenlo a sus muros para que la gente nos vea, porque vamos a estar hablando de cosas súper interesantes y que además a todos les deben de importar. El doctor Moisés Levinstein, cardiólogo, electrofisiólogo, adscrito del centro de cardiología del Hospital ABC. ¿Qué más puedo decir de ti, Moy? Platícame. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, buen amigo, espero, ¿no? No, bueno, además de todo, sí, además ahí tenemos algunas historias de hace algunos añitos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando Bastantes éramos unos añitos ya. chamacos. Y ahora mira, estamos aquí platicando ya de diferentes cosas. Moy se fue a hacer, ¿a dónde estuviste? ¿En Bruselas? ¿Estuviste Estuve en en Bruselas Bélgica? haciendo un poquito de arritmias complejas durante un añito, ¿no? Estuvo bastante interesante. Bueno, me queda clarísimo y obviamente ahora soy vuelto un experto y bueno, hoy ha sido además un día que hemos sin querer cruzado y la vida me puso y quiero mandar un saludo a la gente que hoy, familiares míos con enfermedades cardiológicas del mismo, un primo mío, Jorge González, que le quiero dar un abrazo, que está operado de corazón hoy y que está bien y que le quiero mandar un abrazo. Lo iba a entrevistar, pero no me dejaron los de la terapia intensiva. Qué gachos, ¿no, güey? Un poquito, pero bueno, lo Son un están poquito cuidando. restrictivos, ¿no? Pero bueno, le voy a mandar un abrazo a George y también a mi tía que está ahorita también en el Instituto Nacional de Cardiología ahí. Y bueno, pues es importante cuidarnos, Moy, y es importante hablar del corazón en este momento, porque sin duda todo el mundo habla del corazón pues, si hablas del corazón está bien, de otras cosas pueden esperar, pero el corazón la gente dice no espera, pero también se nos olvida. Y se nos ha olvidado muchísimo la salud cardiovascular. Sobre todo ahorita que estamos con toda esta situación del coronavirus y estas cosas, mucha gente desatendió muchas patologías. ¿Qué no me puedes decir al respecto? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, yo creo que al igual que todas las actividades económicas, sociales, médicas, pues hemos visto que desafortunadamente esta pandemia nos paró la vida, ¿no? Y nos puso en pausa, pero hay algunas cosas que no esperan, que siguen su proceso
y desafortunadamente un poquito es lo que hemos visto en las enfermedades cardiovasculares, que van desde la prevención, ¿no? Que es algo que durante muchos años hemos tratado de luchar por ir aumentando en la práctica hospitalaria, en la práctica de la consulta, que la gente haga medicina preventiva, hasta las urgencias, ¿no? Hasta que ya el paciente llega con la enfermedad ya en un estado avanzado. Pues hemos visto comportamientos que no habíamos visto, por lo menos yo en 10 años de práctica no había visto nunca. Te digo, va desde la hipertensión, que es, digamos, que la raíz o una de las raíces de todas las enfermedades cardiovasculares, hasta infartos, problemas de ritmo cardíaco, etcétera. Y si a esto le sumas la enfermedad por la pandemia, pues el panorama no ha sido muy agradable últimamente. Totalmente de acuerdo. La verdad es que te puedo preguntar algo. ¿Estás viendo infartos más severos y más tardados? ¿Estás viendo pacientes más complejos de atender? ¿Pacientes que no llegan a atenderse porque se tardan en atenderse? Mira, México es un país así, ¿no? En el que ves de todo y hay poblaciones de todo. Entonces, pero sí te puedo decir que de por sí el 70% de la población, y eso lo veo mucho en la institución, se tarda en ir a atenderse y ya llega con enfermedad más avanzada. Bueno, pues ahora están llegando literalmente, un ejemplo, 3, 4 días después de haber tenido un infarto. Y algo que no veíamos también en algún otro tipo de práctica, los pacientes que antes acudían a las 2 horas o media hora de tener un dolor en el pecho, pues igual están viniendo ya con infartos complicados, están viniendo urgencias en donde se les hace el abordaje, pero desafortunadamente sí han aumentado mucho la gravedad de los casos últimamente, ¿no? Y lo tardío, ¿no? Entonces la posibilidad de que nosotros les podamos ayudar disminuye, ¿no? Entre más tiempo tengamos nosotros, es decir, entre más corta sea la evolución de su enfermedad, más les podemos ayudar. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿y qué les puede decir a la gente? O sea, la gente tiene miedo, Moy. O sea, la gente tiene miedo a acudir a un hospital, nos pasa seguido. A veces tienen miedo a acudir a los consultorios cuando tenemos algunas medidas o muchas medidas necesarias como para generar seguridad. Mi pregunta es, ¿cuándo tienes que ir? ¿Cuándo tienes que ir al hospital? Porque la gente lo que quiere es no ir al hospital. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que lo primero es no tomar la decisión por el mismo paciente, ¿no? O sea, el paciente debe de acudir, ya sea por una llamada, ahora una teleconsulta, a tener la opinión del médico que lo trata, ¿no? Ya sea un internista, un cardiólogo, un cirujano. O sea, debe de confiar en su médico y hacer o tomar la actitud que el médico le recomiende, ¿no? Y el médico, al escuchar a su paciente, pues va a establecer cuáles son los factores de riesgo que éste tiene, de qué gravedad podríamos estar hablando, y la mayoría de los casos debe ser así. Uno no va a llevar a su paciente a urgencias, a exponerse a otros pacientes, a poder contagiarse, si piensa que el beneficio es mínimo, ¿no? Nosotros cuando lo llevamos a un paciente a urgencias, pues pensamos que se va a beneficiar más de que lo veamos ahí, lo podamos explorar, podamos tomar un electrocardiograma en nuestro caso, algunos laboratorios muy importantes. Va a ser mayor el beneficio que el perjuicio de haber salido esa noche o ese día a ver qué estaba pasando. Y la otra cosa que es muy importante y que no deben de olvidar es que en México y en el mundo, la enfermedad cardiovascular sigue siendo número 1 de causas de mortalidad, ¿no? Entonces, sigue siendo desafortunadamente más grave la enfermedad cardíaca que el COVID, ¿no? Sí, no, bueno, sin duda, y lo que importante también es entender a la gente que con el tiempo que nos han dado, los protocolos han cambiado, los hospitales han cambiado también, y ya tenemos formas de recibir a los pacientes de una forma mucho más segura. Nosotros también ya tenemos protocolos en los consultorios, o sea, cuando los estamos citando y no los queremos exponer. Si tenemos que no hacerlo, no lo haremos, pero siempre es mejor, y sobre todo en las cosas cardíacas, pues nosotros tener la capacidad de llegar aquí. Quiero saludar a Carlos Flugel, quiero saludar a Karina Lem, quiero saludar a un montón
de gente que está aquí, pero hay dos preguntas que voy a hacerte porque pues, están un poquito relacionadas a esta cosa de COVID y quiero, digo, no me quiero clavar tanto y quiero hablar en generalidades porque creo que ya tenemos que llegar al punto en donde tenemos que hablar de todo lo demás que es tan importante como el corazón y como estas enfermedades que la gente a veces no les da importancia, pero hablemos un poco del COVID para que tengamos estas dudas resueltas y vamos después a cosas que creo que van a ser mucho más útiles para la gente y que las puedan entender. Dice John Miquel aquí, por ejemplo, ¿por qué en un inicio se vio que la pandemia disminuyó el caso de infarto? ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿Sí se vio? Y ¿La gente estábamos más relajados o qué? esto es cierto. En un inicio, incluso hay algunos reportes italianos que nos han hecho saber que bajaron los casos de infarto, de acudir a salas de hemodinamia. Yo creo que sí, en definitiva, la vida que estábamos llevando, el ritmo que teníamos, el estrés agregado a la enfermedad cardiovascular, eran muy posibles detonantes, ¿no? De un infarto, por ejemplo. Sin embargo, eso digamos que fue a lo mejor el primer mes, mes y medio, incluso aquí también lo vimos mucho, donde las emergencias bajaron mucho, los infartos casi había uno o dos al mes, cuando normalmente esto es una cuestión cotidiana. Y qué bueno, porque nos hubiera agarrado desprevenidos a todos, Claro, porque ¿no? además O los sea, protocolos eran espantosos al hubiera principio. sido un desastre, ¿no? Las cosas se han ido acomodando a su debido tiempo y se han ido acomodando bastante bien. Pero ahorita sí estamos ya viendo que la enfermedad no espera, ¿no? La enfermedad sigue su camino, eh, los ajustes que no se hagan, los medicamentos que no se den, los síntomas que se pasen por alto, pues al final van a traer consecuencias. Pero sí es cierto, al inicio de esta pandemia vimos que la incidencia de infartos bajó. Las causas son muy diversas, no están muy bien explicadas, pero uno es eso, ¿no? Uno es que el paciente, el infarto se detona por estrés, ya sea físico o emocional, o una ruptura de una placa, pero sí, al principio que los pacientes se quedaron, pues es como si no estuvieran haciendo su prueba de esfuerzo, ¿no? De acuerdo, y después también el estrés de tener que trabajar porque ya no podíamos salir Exacto. y eso también creo que generó otros problemas. Voy a alegar la pregunta de Sonia Acevedo que está aquí. Ahorita iremos contestando algunas. Sandy, Alejo, ahorita te contesto porque vamos a hablar de la hipertensión un poquito más adelante. Carlos Flugel, que ya lo saludé, pero además si necesitan un dentista, Carlos, yo no estoy contigo ya, o sea, ya cuando ya abriste o no, platícanos aquí porque además es un dentista, ahí para que pon tus datos ahí para que vayamos todos contigo. A ver, hablando de la hipertensión, sabemos que, o nos han dicho que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más asociados a mortalidad en COVID. Rápidamente, si es cierto o no es cierto, ¿por qué? En una manera general, y la ligamos a la pregunta de Sonia que dice, ¿puede complicarse una persona igual si tiene COVID y hipertensión y se recuperan? Hay pacientes que se recuperan, o sea, ella me está preguntando si un paciente grave de COVID se puede recuperar si tiene hipertensión. La respuesta inicial es sí, pero de todas maneras quiero que me la platique ¿Se puede ahorita muy para recuperar que... del COVID? No, no, y o sea, de que no se muera por COVID porque ella está como, supongo que lo que entendí en esta pregunta es, estoy muy asustada porque si tiene hipertensión, creo que no se va a salvar nadie que tenga hipertensión y Sí, COVID, y no al es... inicio igual, ¿no? Cuando no sabíamos muchas cosas, había muchos miedos y sobre todo, yo creo que sin mucho temor a equivocarme, creo que nos llamaron igual a los cardiólogos que a los infectólogos por una razón diferente. Muchos pacientes hipertensos tenían unos medicamentos que se llaman IECAS y ARAS, que son medicamentos que bloquean la enzima convertidora de angiotensina, la ECA2. Y el virus se pega a este mismo receptor. Entonces, al inicio, bueno, algunos pacientes sí nos llamaron, en donde todas las sociedades cardiológicas del mundo establecieron bien que no debían suspender medicamentos, y otros pues no llamaron y simplemente suspendieron sus medicamentos, ¿no? Por miedo a que pudiera agravar sus medicamentos la enfermedad por COVID. Sí es cierto, es un factor de riesgo, de alto riesgo. Pacientes con hipertensión tienen más riesgo de tener una evolución más complicada que un paciente sin factores de riesgo, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, el tener factores de riesgo como hipertensión, como diabetes, como la misma edad,
pues son factores de riesgo que ya conocemos, incluso para la enfermedad cardíaca, ¿no? Son factores de riesgo cardiovasculares. Pero sí, es un poquito peor. Sin embargo, hemos visto muchos y en el instituto hemos visto muchos pacientes que sí pasan por terapia intensiva, pero al final se recuperan, vuelven a hacer su vida, tienen una rehabilitación y van bien. Oye, te voy a platicar una historia que me llegó por WhatsApp y me dices si es A cierta. ver. En un hospital en Puebla descubrieron que esto no era una enfermedad pulmonar, sino era una enfermedad del endotelio vascular. Bueno, de Puebla, llegó de todos lados, de Argentina, de Chile. Me llegó por todos lados diferentes doctores que no saben decir. La gente, ¿qué le puede decir a la gente con esta situación? ¿Afecta el endotelio vascular? ¿Es la única enfermedad que afecta el endotelio vascular cuando está paciente grave? Platícanos. Bueno, lo primero es ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Perdón, porque yo dije endotelio exactamente, vascular. ¿no? Lo primero El es endotelio es lo que cubre los vasos, ¿no? endotelio, ¿qué Por es eso, dentro. no? Pues Exacto. es el órgano más grande en la economía del cuerpo, para empezar. Ya, no seas Entonces, presumido. es todo el recubrimiento, como bien lo dices, la capa interna de los vasos sanguíneos, en especial de las Ujú. arterias, arteriolas, etcétera. Y si uno pudiera extender, pues serían más de 2 campos de fútbol, ¿no? Lo que cubriría el endotelio es mucha área. Y aparte es un órgano muy activo que produce muchas sustancias y que es importante para la regulación de todos los órganos. El endotelio principalmente se afecta en las enfermedades cardiovasculares. Muchas de las enfermedades cardiovasculares degenerativas, hipertensión, infartos, accidentes vasculares cerebrales, etcétera, pues empiezan con algo que se llama enfermedad endotelial. E incluso hace como unos meses tengo yo un tweet ahí donde se pone o pensamos esto, ¿no? Es una enfermedad, el COVID parece que afecta más a aquellos pacientes que tienen enfermedad endotelial. ¿Quiénes tienen enfermedad endotelial? Los pacientes con obesidad mórbida, los pacientes diabéticos, los pacientes hipercolesterolémicos, los pacientes de mayor edad y los hipertensos. Todos ellos tienen enfermedad endotelial y sí, a todos ellos les va mal, ¿no? O les va peor. No hay que Ujú. espantarse. No a todos los hipertensos y a todos les va a ir mal. Es también un porcentaje alrededor de un 15-20%, ¿no? Entonces, pues un buen porcentaje, 80%, también no les va a ir tan mal. Y bueno, la otra cuestión importante es que se ha visto que en muchas ocasiones la enfermedad por COVID se asocia a trombosis, a coágulos. Y estos coágulos se han visto desde nivel venoso, arterial, pulmonar, cardíaco, cerebral. Y pues esto también es lo que nos hace pensar que está muy relacionada a una enfermedad endotelial. Y los receptores, de los que hablamos al inicio, pues en dónde están principalmente en el endotelio, ¿no? Y es por eso que también afecta mucho el virus al endotelio vascular. Espérame, porque algo pasó y se me fue la imagen chiquitilla. Ahorita voy a ser el doctor muy grande ya. Sí, Perdónenme. sí, está bien. No sé qué. Esta sí nunca me había pasado, pero bueno, son las cosas en vivo. Ya estás. Ya estamos de Bueno, pero se regreso otra escuchó, vez en. ¿no? No, no, se escucha y todo perfecto. Te ves, pero petit. Yo más petit, pero no pasa nada. Oye, a ver, entonces, tú le dirías a toda la gente, como salen todos los chats y todas las. Vayan y compren todos los anticoagulantes de México, por favor. Tómense aspirina todos los días, por favor. Bueno, si me quiero despedir de mi carrera, sí. No, Bueno, no, sí, ¿sabes pero ¿qué qué? opinas de esos comentarios? Porque son cosas que son desafortunadamente, híjole, la gente yo no entiendo cómo puede llegar a creer estos rumores que se generan tan fácilmente y luego quitarlos es un rollazo, ¿no? O sea, tú hablas de Sí. esto y mañana no hay aspirina en México, Hay ¿no? O una sea, pobre educación en México y a lo mejor hasta nosotros antes de ser médicos lo hacíamos, de autorrecetarse, de ir nosotros por el medicamento. Yo creo que es buen momento para que la gente confíe en sus médicos, ¿no? de acuerdo, Y hable con ellos y tomen su consulta y hagan lo que su médico de confianza les está diciendo. le sugiero. Nunca ir a comprar medicamentos por su cuenta. Eso no está bien. Ni estos medicamentos ni otros, ¿no? Y estos, ahora que aparte ni siquiera sabemos realmente, ya ves que cada mes y medio es un Nos medicamento da nuevo cambio. y cada mes y medio no sirve para nada. Y lo que sí sabemos, estamos seguros de todos estos medicamentos, porque no son medicamentos nuevos,
todos los efectos secundarios, en especial a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, al principio, lo que más preocupaba a toda la comunidad es que la mayoría de los medicamentos tenían efectos secundarios importantes a nivel cardíaco, en Claro. especial a nivel de arritmias, ¿no? Porque ¿Qué es tu mero mole? ese es el Entonces, punto, ¿no? Incluso se empezó a sugerir que en los equipos COVID hubiera electrofisiólogos. claro. Oye, ya sí, voy a hacer una pregunta que se me hace bastante buena también, es de Carlos Flugel, que estaba ya, déjame regresar. Ya me regañó John por estar jugando con mi pluma, seguro los atosigué a todos con el sonidito. Pero Carlos decía, ¿es lo mismo ser un paciente hipertenso controlado versus descontrolado y tener COVID? Es muy buena pregunta. En eso se basa el tratamiento médico, ¿no? ¿Para qué tratamos la hipertensión? Y eso se los explico a mis pacientes cuando están aquí. Si la hipertensión en el 90% de los casos o más es asintomática, ¿no? O sea, la hipertensión en general no da síntomas. Estos mitos de que me duele la cabeza, seguramente tengo Ujú. hipertensión, pues no son ciertos. Entonces, ¿para qué tratamos la hipertensión? Pues hagan de cuenta, se les voy a hacer una analogía muy simple. Los infartos vienen por placas de colesterol en general, que son como pequeñas montañitas adentro de los vasos sanguíneos, que se rompen y al romperse provocan que un coágulo se atore en la circulación y provoca un infarto. Pues estas placas de colesterol, que se empiezan a formar desde edades muy, muy tempranas, desde la infancia, pueden ocasionar o pueden ser causadas por algo que es como un martilleo, ¿no? Lo que se llama un estrés por rozamiento del endotelio. Y hagan de cuenta como si estuvieran martillando ustedes los vasos sanguíneos por dentro. Y la hipertensión es lo que hace. Una hipertensión mal controlada o descontrolada martillea sus endotelios y sus vasos sanguíneos Ujú. y va enfermando el endotelio, enfermando los vasos y provocando que estén con enfermedad aterosclerosa, es decir, con placas de colesterol. Y sí, a pacientes no controlados es lógico que les vaya peor en enfermedades que atacan el endotelio o que simplemente son enfermedades muy graves en donde necesitas pues la reserva de toda tu economía en salud para salir adelante. De acuerdo contigo. Pues hablemos un poquito rápidamente más de la hipertensión para aclarar algunas dudas que tiene la gente. O sea, ya hablamos de que es una enfermedad que no se siente y que es muy importante. ¿Qué porcentaje de la población la tiene? Pues alrededor del O sea, 25%. Y o sea, hay, no es nada especial. Uno de cuatro de los que están aquí conectados, porque no creo que haya niños. Bueno, no sé ¿no? si Y hay niños por adultos, aquí. ¿no? Eso es De los importante. adultos que estábamos aquí, señores, uno de cada cuatro tenemos o tiene hipertensión. Y En hay que México, estar ¿no? seguros en México. Entonces, estamos hablando de este chat en este momento. Hablamos que, ¿quién está? ¿Hay alguien de fuera de México que nos ponga ahí, ¿no? A ver si es cierto. Y esta gente, muchos de ellos no lo saben. ¿Qué porcentaje no sabe que tiene hipertensión? Bueno, al momento del O que se calcule. diagnóstico, ninguno, ¿eh? O sea, más del 60% de los Sí. hipertensos no lo va a saber. Eh, es interesante, ¿no? Un poquito hablando de hipertensión. ¿Cuáles son las edades entre que más comúnmente se va a presentar esto y hay que empezar a tener algunos chequeos, a tomarse la presión de vez en cuando? Pues más o menos arriba de los 25 años hasta los 55 años son las edades de presentación común de hipertensión. Cuando se presenta antes o después, pues son casos un poquito más especiales en los que hay que buscar que no haya una causa que esté provocando la hipertensión, ¿no? Algo que se llama hipertensión secundaria. Pero la más común, es la que conocemos como hipertensión primaria, va a estar más o menos entre los 25 y los 55 años. Y la otra O cosa sea, tú me muy estás diciendo a la interesante, gente que a los 25 años ya puede tener presión, porque aquí habla que los jóvenes también. claro, Y es bien importante entender que hay gente muy joven con hipertensión y a veces bien severa. y cada vez los vemos más en el consultorio. ¿A qué se debe Pues yo esto? creo que Digo, yo no. es una generación que está sometida cada vez más a estrés, que tiene a lo mejor un Uy, poquito más de cultura médica que antes. pobres pandemials, ¿qué les vas a dejar ahora a la generación que viene de nuestros hijos No, pues se pandemials? ¿Qué va a checan pasar? más, Bueno, sí. se checaban más, ¿no? Y están controlados, porque el problema es este, ¿no? Que alguien de 30 años empieza a ser hipertenso y hasta que no tiene un síntoma grave, que es hasta los O que va al doctor a los a los 50. 50 años porque quiso sacar un seguro y le dijeron que tenía que checarse, pues ya lleva a lo mejor 15 años de hipertensión, 15 años de daño endotelial
y recuperar ese tiempo es imposible, ¿no? De acuerdo, es un daño que no te estás dando cuenta, señores. Es bien importante estarse midiendo. Creo que hoy lo que nos deja esta cultura del COVID, que es muy importante, es ver que la salud es sumamente importante. Aquí dicen, y ya lo hablamos, preguntaba Miriam, decía, si tenemos presión controlada, vamos a tener mejor pronóstico en un problema de COVID, sin duda alguna. Y además, no nada más para eso, el chiste no nada más es pasar el COVID, sino vivir una vida saludable y a la larga eso nos va a ayudar muchísimo si estamos controlados. ¿Qué más te iba a decir? Hablando rápido así de la presión. Una paciente que está muy descontrolada me dicen que si se puede controlar, pues sí, ¿no? Para eso están Sí, los no, doctores y los en realidad medicamentos. es difícil encontrar gente que no se pueda empezar a controlar. Pues no nada más es controlarla, ¿no? Es identificar qué otros factores de riesgo tiene para también controlarlos, porque si a lo mejor nosotros nada más queremos darle pastillas para controlar su presión, nunca lo vamos a hacer bien. Entonces hay que interrogar a los pacientes, verlos. Por ejemplo, una enfermedad que se asocia muchísimo a hipertensión y que nos pasa desapercibida es roncar, ¿no? La apnea de sueño. Uh -huh. Y esa se toma, si ustedes les preguntan ahorita a sus parejas, ¿ronca? Y te van a decir un buen porcentaje que sí roncan, ¿no? Y entonces esto se asocia mucho a hipertensiones mal controladas. Ana Serrano, John Miquel ronca, nada más dinos. A ver, nada más queremos ver aquí. Quiero decirles que a la gente que me está preguntando, las pláticas se quedan guardadas en el canal y las pueden ver después a través de YouTube. Y lo importante es que la puedan pasar a la gente que los pueda ver, porque además creo que son preguntas que a muchos les quedan y es importante tenerlas. Rápidamente, ¿cómo sé que soy hipertensa? Pues midiéndote la presión, eso es muy importante. ¿Cuáles son los valores ahora? Porque cada vez los bajan más. Sí, los han bajado, fíjate. Esos cardiólogos nos han atacado y nos quieren tener más así Pues controlados, porque ¿verdad? se ha visto que las otras cifras se asocian ya de un inicio a mal control, ¿no? Y a complicaciones. Ahora ya, antes era 140-90, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, 140-90, ¿no? Ya, y esto ya ha bajado 130-85, ¿no? Ok. Ya hace más de un Y yo por año. ahí había leído algo más estricto, pero creo que te está haciendo más conservador porque Sí, no, mejor no, no me meto ahora en vaca. 130-85, arriba de esto, 130-80, ya es hipertensión, ¿no? No se trata de que todos los pacientes con una presión así tienen que ser tratados con medicamentos. Algunos Uh -huh. pacientes simplemente con controlar sus factores de riesgo, mejorar la alimentación, hacer ejercicio y bajar de peso, son medidas suficientes para empezar a disminuir la presión, ¿no? A veces el hacer ejercicio y bajar de peso equivale incluso al efecto de un solo medicamento. De Entonces, es acuerdo. importante, lo importante ahí es darse cuenta de qué paciente ya está en riesgo, ¿no? Un paciente que tiene ya arriba de 125, 130 de sistólica, pues ya es un paciente que sabes que está en riesgo de desarrollar una hipertensión y una enfermedad cardiovascular. Ese es el mensaje importante de que hayan bajado los rangos. Mira, a mí ya me está balconeando, dice que yo también ronco, pero no sé por cómo se entera si siempre que llego a dormir, mira, ella es la que está dormida profunda y no sé cómo se entera, pero bueno, lo hablamos aquí en privado. Oye, vamos a cambiar el tema. Hablemos ahora del corazón específicamente, cardiopatía isquémica, que significa cuando le falta sangre al corazón. Y esto es lo que mucha gente le dice como un ataque al corazón, para que seamos más Y en claros, porque Estados aquí Unidos lo preguntan. conocen mucho como un heart attack, ¿no? Como Eh, heart attack. Entonces, ahora vamos a platicar de eso. Aquí lo conocemos como ¿Cómo el sabe infarto. el infarto? Entonces, infarto, heart attack, ataque al corazón. Vamos a hablar de lo mismo. En medicina se llama cardiopatía isquémica, por si lo vimos ahorita. ¿Cómo puede saber una persona con síntomas que puede estar su corazón teniendo falta de sangre? Bueno, nosotros siempre vamos a dividir todo en el paciente que tiene un problema agudo y en el paciente que tiene un problema crónico, ¿no? En el paciente agudo, en el paciente que no tiene diabetes, ¿no? Que eso es muy importante, o alguna otra enfermedad que pudiera hacer que los síntomas no sean muy claros, pues son básicamente los síntomas clásicos, ¿no? Que es una presión, un dolor tipo opresivo en el pecho, difuso, difícil de localizar, ¿no? Muchas veces llegan y te dicen, me duele aquí, ¿no? Con el dedo. Entonces ahí ya puedes, no siempre se descarta, pero puedes estar un poquito más tranquilo. El dolor de la cardiopatía isquémica, de un infarto agudo, es un dolor más difuso, ¿no? Más como una presión. Algunos pacientes incluso cierran el puño al momento de describírtelo, ¿no? Y dicen, sí, me duele el pecho y siento que me aprieta, ¿no? Y esto tiene un nombre. Eh, Esto a veces se asocia a otros síntomas, ¿no? Que pueden tener los pacientes como falta de aire,
como sudoración fría, como ansiedad. Algunos pacientes incluso, son algunos, no es la mayoría, pero refieren una sensación de muerte inminente, una sensación de Ujú. preocupación muy importante asociado a esta presión, ¿no? Entonces, cualquier dolor en el pecho, ¿no? Que puede o no estar cargado al lado izquierdo, a veces incluso se confunde mucho con algunas gastritis, ¿no? Y entonces Ujú. los pacientes tratan todo diciendo es que tengo gastritis, gastritis, dolor en la boca del estómago. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? En que podría estarse tratando de un evento coronario agudo. Sobre todo si se asocia a los otros síntomas, ¿no? Síntomas que nunca nos gustan a los cardiólogos, para dejarlo así muy simple, es la falta de aire y la sudoración fría, Ujú. ¿no? La sudoración fría definitivamente no es un buen síntoma en ninguna especialidad, en ninguna Ujú. enfermedad, ¿no? Eso generalmente, ¿no? Cuando no es un cuadro tan obvio o tan fuerte de manera inicial, y simplemente dice el paciente, "Ah, yo tengo un dolor de pecho, ¿cómo puedo saber, no? Si esto se trata de una cuestión isquémica, pues generalmente el dolor cardiovascular se asocia mucho al esfuerzo. Entonces, si los pacientes tienen más dolor durante el esfuerzo, se les quita durante el reposo, esto puede sugerir más que se trate de una enfermedad cardiovascular a una gastritis, por ejemplo, ¿no? A veces también los dolores se van a algún otro lado, se pueden ir al cuello, a la mandíbula, ¿no? Dolores Al brazo, al ¿no? brazo izquierdo. ¿Qué porcentaje? Por la gente cuando piensa en infarto, yo creo que tiene que pensar en que le duele el pecho y el brazo. ¿Qué porcentaje presenta eso realmente? No, yo creo que pacientes no diabéticos, ¿no? Porque en esos pacientes, si quieres, después hablamos, Sí, sí, no sí. puede uno confiar. Sí puede confiar en ellos, no puede confiar uno en sus síntomas. Bueno, a veces tampoco porque no hacen trampitas. Pero en la gran mayoría, 60-80% de los casos, van a tener algún Pasaría tipo esto. de irradiación, ¿no? Ok, Al brazo, a la ok, es mandíbula, más. sobre todo la parte de abajo de la mandíbula, ¿no? Que son Ujú. los sitios donde se puede irradiar el dolor. ¿Por qué los diabéticos no? Porque sobre todo diabéticos que han tenido su enfermedad por largo tiempo, ¿no? Que tienen más de 10, 20 años con diabetes, pues pasa un poquito lo que tú sabes muy bien, ¿no? Como con el pie diabético. Pueden llegar a lastimarse y las sensaciones están eh, atrofiadas o disminuidas. Pueden llegar a no tener esta sensación típica de dolor en el pecho. Pero muchas veces tienen lo que llamamos equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos son estos otros datos que comentamos. Al paciente no le duele el pecho, pero se sofoca o le falta el aire o tiene sudoración fría. O tiene mucha ansiedad. Y esos otros datos son importantes para hacer un diagnóstico temprano de un infarto. Lo importante es lo mismo. Si hay algún síntoma que te llame la atención, no te quedes con la duda, háblale a tu médico, ¿no? Y Y, este debe estar y juntos capacitado trataremos de ver hacia dónde hacia va, ¿no? dónde Y se requiere, si se puede posponer el tratamiento o la evaluación, o si hay que hacerlo de manera inmediata. y ojo, y eso es bien importante, es mejor equivocarnos al revés y decir, sobreactuamos un poco y entendiendo que esto es una situación compleja y que nunca lo queremos, pero sí es importante entenderlo. A veces los pacientes no lo comprenden porque esto sí tiene diferencias. ¿Por qué tiene diferencias? Porque ¿cuánto tiempo tenemos si nos está dando un infarto para que nos atiendan, muy? Bueno, eso es súper importante, ¿no? Y también es muy importante que si ustedes le hablan a su cardiólogo y le dicen, me duele el pecho, no esperen que su cardiólogo les diga, quédate tranquilo en casa, ¿no? Normalmente vamos a tratar de actuar inmediatamente. ¿Y por qué? Pues por lo que tú estás comentando. El tiempo de retraso en el tratamiento en caso de un infarto es directamente proporcional al daño muscular que vamos a tener en el corazón. ¿Qué quiere decir Lo esto? que el doctor quiso decir fue, Entre más me échalo. tarde yo en atender un infarto, lo que se va a morir, el cacho de músculo que se va a morir del corazón es mayor y la repercusión en su función cardíaca va a ser mayor. Así es una bomba. Y entre más músculo le quite yo a la bomba, pues esa bomba va a caer en insuficiencia, va a caer una falla de Ujú. bomba. Entonces es muy importante hacer las cosas bien. No me gustaría mucho decir exagerar, sino hacer las cosas simplemente bien Correcto. protocolizadas. En los hospitales en donde trabajamos hay una unidad de dolor torácico especializada en valorar
todos los dolores torácicos, porque no, el corazón no es la única causa de dolor torácico, los infartos, hay muchas, tú ves muchas, espasmos esofágicos, reflujos, pancreatitis, muchas cosas que pueden dar dolor, pero en el hospital y en muchos hospitales ya en México hay unidades de dolor torácico. ¿Y por qué es importante? Porque en teoría tenemos menos de una hora idealmente, hasta 90 minutos para abrir, ¿no? Para decidir si se va a abrir esa arteria que se tapó, ¿no? O para Claro. decidir si le vamos a dar un medicamento que disuelva el coagulito. Entonces tenemos poco tiempo. Infartos que duran ya más de 6 horas, pues sabemos que van a tener un daño colateral importante, ¿no? Entonces hay que hacerlo lo antes posible y hay que retrasar, hay que no tratar de retrasar el tratamiento e irse a urgencias, si su médico así lo dice, lo antes posible. Sin duda, y esto es de lo que hablábamos al principio, ¿no? En esta enfermedad nos ha llevado mucho a retrasar este tipo de cosas y desafortunadamente, a ver, tenemos un paciente en común hace unos días que nos pasó justo y desafortunadamente estos retrasos a veces en el diagnóstico por miedo a llegar acaban en situaciones fatales y lo vemos diario. Y ahí está la pregunta, ¿por qué? Porque hay un par buenas. Primero voy a empezar, a ver, esta está rápida. Bueno, no sé si rápida o no. Ana Serrano dice, ¿por qué hay meses con más infartos en el mundo? ¿Y es cierto eso o no es cierto? Sí, sí es cierto. Generalmente después de las fechas de fiestas decembrinas o incluso en fiestas decembrinas hay un incremento de infartos. Tiene muchas influencias el infarto. También hay horas en las que hay más infarto, por ejemplo, en las mañanas, en las madrugadas, en general es donde vienen más los infartos. Esto hizo un poquito que incluso cambiáramos la hora en donde se da la aspirina, ahora ya la damos en la noche, no en la mañana. Eh, sí, tiene comportamientos circadianos diferentes, el tiempo que dura el día. Aquí en México a lo mejor no se ve tanto, pero en otras partes del mundo, en donde sí en invierno dura mucho menos El el día. día, sí se ve un Luz impacto. Serrano, saludos. Ahorita me acordé bien en Noruega, tiene luego como 10 minutos de sol. Exacto, ¿no? El frío también se asocia a espasmos coronarios, a más infartos. De acuerdo. Oye, a ver, y ahí viene una pregunta muy interesante que me hace Tania Faur aquí, que dice, estamos ansiosos, tenemos un montón de nervios y de repente ya no sabemos diferenciar entre la ansiedad y un infarto. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, también ahí depende mucho con quién hable yo. Por ejemplo, si hablo yo con vamos a poner un ejemplo, una mujer de 25 años que está muy nerviosa, muy ansiosa, y bueno, lo más probable es que se esté tratando de una crisis de ansiedad. Aún así, les tengo que decir que en cardiología de todas maneras no nos vamos a confiar. A veces es mejor tener un electrocardiograma y si lo amerita, ¿no? Por el electro y los factores de riesgo que hemos platicado, unas enzimas cardíacas, y para eso existen las unidades de dolor torácico, para descartar precisamente estas crisis de ansiedad que se están presentando muchísimo y sobre todo en gente de nuestra edad. Ahorita yo he visto muchísimos pacientes que tienen nuestra edad, que no están acostumbrados a estar metidos en casa y que están teniendo crisis de ansiedad importantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces ya sabemos aquí más o menos cuánto tiempo, o sea, de que una arteria se tapa. Yo me acuerdo que es un número muy bueno. ¿Cuánto tiene que taparse una arteria del corazón para empezar a sentir síntomas? Hay dos. Para empezar a sentir síntomas en esfuerzo, es decir, si está Sí. tapada y haces ejercicio, en teoría, todo esto sale, no todos los pacientes son iguales, pero más o menos es por arriba del 60%, del 60 al 70% en corazón, ahí van a empezar a tener o pueden empezar a tener síntomas como dolor torácico, presión precordial, etcétera. Y en reposo ya para que te duela en reposo, es decir, que tengas una angina de reposo, pues que posiblemente es que esté tapada por arriba del 90%. De acuerdo contigo. Hay varias preguntas de la gente. Vamos a tratar de cambiar otro tema que es tu fuerte, que se llaman arritmias. No me encantará platicar con eso y aprender. Pero quiero hablar rápidamente. Alguien me decía rápido y así no podemos hablar de todos los temas porque nos tomaría una vida. Pero rápidamente. Hay gente que tiene presión baja y dice que tengo 90-60. ¿Tengo que hacer algo? Si se sienten bien, no tienen que hacer nada. Mejor, ¿no? Entonces, número 2. Hablamos disautonomías cardíacas. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué es una Es que es un temota, ¿no? Así Sí, nos está aprendiendo ese es Laura. un tema, podemos hablar un poquito,
Pero ese es Bueno, además, así brevemente, así rápido, ¿qué es eso? ese es un tema muy interesante, es un tema que mal manejamos muchos médicos, en especial los electrofisiólogos somos los especialistas en disautonomía cardíaca, ¿no? Hay disautonomías intestinales, como bien sabes, hay neurológicas, hay muchas disautonomías y básicamente se trata de unas condiciones, algunas sí las pueden llamar enfermedad, otras no, que tienen que ver con la regulación de sistemas que no controlamos de manera voluntaria. Por eso es autonómica, ¿no? Por eso hay un sistema nervioso que el cuerpo lo maneja independientemente de nuestra voluntad. Por ejemplo, afortunadamente nosotros no tenemos que estar pensando respirar cada 12, 13 veces por minuto. Lo hace solito. Podemos influir un poquito en la respiración, pero normalmente esto se hace solo, ¿no? Es automático. Así, el control de la presión arterial, el control de la frecuencia cardíaca, de la temperatura, muchos sistemas están controlados por el sistema nervioso autónomo y a muchos, seguramente de los que te escuchan, han oído del nervio vago, ¿no? Y del síncope o del desmayo vasovagal, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la falla un poquito en la regulación de la presión arterial y en especial la que más compete a cardiología es pues, los desmayos, ¿no? Los desmayos comunes que ocurren generalmente en jóvenes, principalmente en mujeres, que por ejemplo están mucho tiempo paradas, están en una boda, están en la iglesia o en la, ¿cómo se llama? Antes, bueno, los que siguen haciendo honores a la bandera y ¡pum! Se desmayan. Ok. Uh-huh. Buenísimo, pues es un tema, pero es un tema muy interesante, además que nos puede dar todo un programa entero si Sí, quisiéramos sí, sí, es hablar de muy esto. interesante. A mucha gente le interesa muchísimo porque es aparte muy común y muy común en esas Exacto. edades. Entonces, sí, con gusto un día platicamos Deberíamos únicamente de hacer uno, deberíamos hacer uno. disautonomías. Sí, porque además así yo aprendo porque no me la sé muy bien. Oye, yo quiero hablar ahora, bueno, hay algunas preguntas. ¿La tiroides está relacionada a enfermedades cardíacas rápido? Sí, ¿Sí o claro, no? Y siempre es incluso un factor de riesgo cardiovascular. Los pacientes con hipotiroidismo tienen colesteroles elevados, ¿no? Los pacientes con hipertiroidismo tienen, por ejemplo, taquicardias, hacen insuficiencias cardíacas de gasto elevado. Sí, sí, la tiroides tiene mucho que ver con la función cardíaca. hay otra persona aquí que me pregunta si la depresión puede provocar un infarto. Si estás deprimida, Ali, márcame y hablamos contigo y te ayudamos ¿Sí, con sí alguna qué, forma. perdón? Si está deprimida alguien o quien tiene a alguien deprimido que Claro, es nos un avise, factor porque de luego la riesgo depresión, mayor y súper. ahí con alguno de tus amigos psiquiatras lo he discutido muchísimo. Todos los pacientes deben ser evaluados, sobre todo después de infartos, después de cirugías cardíacas, que son enfermedades muy, muy importantes. Un gran porcentaje, más del 20%, llegan a tener depresión mayor. Y depresión mayor es, haz de cuenta, como tener colesterol elevado o hipertensión. Así es Sí, equivalente. totalmente de acuerdo, señores. Estamos hablando de enfermedades, por qué controlarlas, por qué no dar. Y fíjense cómo una tiroides puede llevar a un problema cardíaco y una depresión también nos puede llevar a otros problemas. O sea, tenemos que entender que la salud es de las cosas más importantes. Creo que esta pandemia nos vino a hacer ese entendimiento. Y entonces hoy hay que estar lo mejor posible porque el día que nos toque enfrentar, no esta enfermedad, no hablemos de COVID, hablemos de cualquier cosa. Siempre estando controlados estaremos mucho, mucho mejor. Hablemos de arriba. Ah, espérate, antes de que hablemos de lo siguiente, quiero saludar a Lirio López. Te está saludando, ¿cómo ves? Hola, Lirio, ¿cómo estás? Y Lirio se niega a hablar conmigo porque ya le he invitado y nada más me da así, mira, ahorita le voy a preguntar, Lirio, contéstame, ¿cuándo vamos a una plática de dermatología? Y vas a ver que se va, así ahorita se va. Oye, me gustaría hablar de arritmias. Platiquemos de arritmias, que es lo tuyo. ¿Qué es Vamos. una arritmia? ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿La gente las puede detectar? ¿También son indolentes? ¿No? ¿Qué pasa? Claro, es un mundo parte de la cardiología, pero es un mundo muy bonito, muy interesante y muy importante. Las arritmias cardíacas es precisamente eso. A veces muchos de nuestros maestros decían que es incluso un término no muy bien utilizado, porque arritmia significaría no tener ritmo cardíaco, ¿no? Y básicamente eso es una línea planita, ¿no?
y dicen que es mejor llamarlas disritmias, pero comúnmente las conocemos como arritmias. Y es cuando el corazón pierde su ritmo normal, su ritmo que el normal se llama ritmo sinusal, que va normalmente entre 60 y 100 latidos por minuto, y late así más de 100,000 veces al día y más de 6,000 millones de veces en toda una vida. Entonces, y en la mayoría de las personas lo hace así, sin equivocarse y haciéndolo al mismo ritmo durante toda la vida, modificándose por la actividad física, por supuesto, pero así de perfecto es el sistema eléctrico cardíaco, ¿no? Que puede generar un ritmo perfecto como el mejor reloj suizo y durante 90 años. Y cuando esto se pierde, pues es una arritmia. Y arritmias hay muchísimas. Hay arritmias buenas, hay arritmias muy latosas, hay arritmias más graves, hay arritmias que no se sienten y que pueden ser o dar lugar a enfermedades muy severas, como por ejemplo los infartos cerebrales, las famosas embolias. La arritmia más común de todas, ¿no? Porque también necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todas las arritmias, es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es una arritmia que algunos pacientes la pueden sentir y algunos pacientes pueden tenerla y no darse cuenta. Y desafortunadamente se asocia cuando otra vez, en cardiología todo es factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión, diabetes, son enemigos mortales del corazón. 3 enfermedades que dañan el endotelio vascular. O Exactamente. sea, simplemente estamos hablando de esto, ¿no? Endotelio, endotelio, endotelio y la importancia de este, Exacto. ¿no? Y la edad, que es así, no la podemos controlar, ¿no? Cada año se Claro. suma un poquito más al riesgo. Eh, Estos factores asociados a la arritmia, pues dan lugar a coagulitos, pequeños coágulos que se forman en el corazón, específicamente en la orejuela izquierda, en la mayor parte de las veces. La Y orejuela es una parte de la aurícula la específicamente. orejuela es una partecita de la aurícula, mira, no sé si lo vas a poder ver, Ah, mira, está bueno, ya traes ahí. A ver, pero habla tú porque... esto de aquí, ajá, este es un corazón, Ujú. esto es la orejuela, ¿ok? Y esta de aquí atrás, que ven estos 4 puntitos rojos, es la aurícula izquierda. Y esta es la causante de la fibrilación auricular. Esta es la que principalmente se enferma en la fibrilación auricular. Y ese coagulito es el que de repente puede salirse de esa orejuela y viajar hacia cualquier parte del cuerpo. Y la mayoría de las veces, pues va hacia el cerebro y ocasiona un infarto cerebral. Entonces, por eso es muy importante detectarla y es muy difícil, porque muchas veces, como te digo, no da síntomas. Y el primer síntoma es infarto cerebral. Y es cuando nos llaman, ¿no? A Uf, ver, oye, búscale a ver si no tiene una causa cardíaca del infarto. Y muchas de las desafortunado. veces es una arritmia. Y ahí hay algo que te gusta a ti muchísimo, que es cómo ahora hemos hecho para tratar de diagnosticar fibrilación auricular, cuando antes, pues lo que hacíamos es un monitoreo de 24 horas, y si en ese momento Ujú. una arritmia o en un electro no había, pues te dejábamos en paz y ya no buscábamos más. Y ahora hay un gran arsenal tecnológico que bien utilizado nos ayuda a aumentar el diagnóstico de un 5 o 7% a más de un 30%, ¿no? Que es muy bueno, o sea, parece poco, pero es muy buen porcentaje de aumento en diagnóstico de arritmias en casos de infartos cerebrales, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y creo que la cardiología es uno de las áreas de la medicina con una gran evolución que ha cambiado drásticamente en los últimos años. Entre ellos el tratamiento de las arritmias, porque antes las arritmias, pues medicamentos y generaban, hasta ahí se quedaban, ¿no? Y de ahora, ¿qué es lo que haces, Moy? Porque aquí hay alguien, y no quiero meterme, o sea, habla de una ablación y dice Gaby Pearls, ahorita te la contesto, hablas y ahorita te arrancas con el tema. Me hicieron 2 ablaciones por taquicardia, una en el 2010 y otra recaída en el 2014. Desde entonces ya no tengo taquicardia. ¿Puede regresar o es probable que ya no? Bueno, si quieres contestando a su pregunta y después ya nos vamos Rápido ahí. y ahorita vamos a hablar de ablaciones porque es fascinante lo que hacen ahora. Claro, y depende mucho de qué arritmia es, ¿no? Si estamos De hablando acuerdo. de una arritmia, que nos puede decir ella cuál arritmia le quitaron, que es una vía accesoria, un Wolff-Parkinson-White, que son estructuras anatómicas con las que los pacientes nacen. Esas arritmias convencionales
tienen una tasa de curación por arriba del 90%, 95%, y una tasa de recurrencias muy pequeña, así menos del 5%. Entonces sí Total. es muy Buenazo. probable que la hayan curado. Que esa es un poquito la diferencia, ¿no? De tratamiento de arritmias en la actualidad. En la actualidad se pueden curar, te puedo decir, arriba del 90% de las arritmias, ¿no? Hay Buenazo. de arritmias a arritmias, hay unas muy convencionales y hay unas muy complejas, pero en general el 90% se puede curar con este procedimiento que comentan, que es una ablación, ¿no? ¿Qué es esto? La Que platícanos ablación, qué es la ablación. para empezar, lo que hacemos es un cateterismo, ¿no? Nosotros nos metemos adentro del corazón con unos electrodos, con unos pequeños cablecitos y reconstruimos el corazón un poquito de la forma anatómica, pero también desde el punto de vista eléctrico. Digamos que reconstruimos la malla eléctrica o el tejido eléctrico cardíaco en forma de colores, ¿no? Y este de tejido cardíaco, una vez que está construido, inducimos arritmias en el laboratorio. Provocamos la arritmia que generalmente padece el paciente. Y una vez habiéndola provocado, podemos establecer cuál es el mecanismo que la provoca. ¿Dónde está el cablecito extra que la está provocando? ¿Dónde está el Uy, cortocircuito? te voy a llamar para que me arregles la compu antes de las transmisiones. Siempre Me han falla llamado uno y para nunca sé algunos cuál es. focos o algo así en algunas casas, pero todavía no llego a tal nivel de especialización. ¿Eh? Y entonces, una vez teniendo bien ya identificado dónde está el problema eléctrico, porque eso es lo que hacemos, pues, identificamos dónde está el problema eléctrico cardíaco que origina la arritmia, con un pequeño electrodo también hacemos una cosa que se llama ablación por radiofrecuencia, que es básicamente una aplicación de esta energía que produce calor para poder quemar o cauterizar el sitio que está originando la arritmia, que puede ser desde un foquito, un puntito que provoca la arritmia, hasta un circuito. Entonces cortamos el circuito y quitamos la arritmia. Y la verdad es que cada vez logramos hacer esto un poquito mejor y con tasas de éxito altas y con tasas de complicaciones muy bajitas. El mayor reto ahorita creo que en todo el mundo pues es esta arritmia, la fibrilación auricular, ¿no? En la cual pues ahorita tenemos un éxito alrededor del 75-80%, Altísimo. otra vez si se atiende temprano, porque muchos pacientes llegan con su arritmia de 10 años de evolución y la tasa de éxito disminuye al 50%. De acuerdo, otra vez lo mismo, detectar a tiempo. ¿Cómo detectar una arritmia si no tienes síntomas? Pues yendo al doctor, hacerte un estudio cotidiano, estar revisándote. ¿Por qué? Porque a veces nada más tocando el pulso y yendo el corazón, hasta un cirujano como yo detectamos arritmias y se las mandamos a Moy, porque nos damos cuenta, hasta yo. Claro, no, bueno, ¿cuál hasta tú? ¿Cómo que claro? Tú tienes un oído, pero magnífico, ¿no? Tienen que decir que fue mi maestro durante todo el internado. No, 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 no. Eh, Bueno, Mira, te digo, es poquito a poquito ir inculcando algo de cultura médica en las personas, ¿no? Esto debe de empezar desde la educación básica. Nosotros somos un país que algunos tienen buena cultura médica, algunos desafortunadamente no. Pero como tú dices, desde el simple hecho de saberse tomar el pulso debe ser regular, ¿no? En algunas entrevistas incluso me hacen golpear la mesa, no sé si tú escuches cuando golpeteo. no, lo escucho claro y si quieres ahorita le hago con la pluma para que John Miquel me enoje. No, no sé, pero sí se oye. ¿Eh? Explícanos qué es el ritmo. Y el ritmo precisamente tiene que ser muy regular, ¿no? O sea, el ritmo cardíaco siempre debe ser, pero si llegan a sentir un ritmo irregular, ¿sí escuchas? Yo perfecto. Bueno, qué bueno, ojalá los demás también, pero si es irregular, es decir, si no hay el mismo espacio entre cada uno de los latidos, eso ya no es normal. Y no tienen que llegar más allá, ¿no? Tampoco les voy a pedir que diagnostiquen por qué está irregular el ritmo, pero el que el ritmo sea irregular no es normal y eso ya debe de llamar la atención y ser suficiente para acudir a pedir ayuda y ver qué está pasando. Puede ser que no sea una fibrilación auricular y puede ser que sea algo Pero, menor. Pero oye, entonces tendríamos, estoy entendiendo que tendría la gente común y corriente que saber cómo, tomar pulso. cómo se toma el pulso. A ver, sí, sí, a ver, pongan un like los que
Sí, oyeron lo del ritmo y lo entendieron. Y a ver, tómenselo ahorita todos. Y si no, ahorita está el teléfono del doctor aquí abajo. Miren, ¿dónde está? Ya no me perdí, por allá. Entonces, para que te llamen, ahorita te va a sonar el teléfono Claro, ahorita porque con todos mucha los... gente lo quiere tomar en el cuello. Y lo primero que hace es exactamente eso. Pone Ujú. el pulgar y el índice a Y está los dos mal. lados de la manzana de Adán. Y eso está mal porque si te presionas mucho, te desmayas. Debe Sí, ser sí, un solo lado siempre, nada más. de ¿Ok? acuerdo. Y ahí Y si puede no, ser. podemos tomarlo donde más, por acá, Y ¿no? si no, generalmente Explícales. se puede tomar en la parte lateral o externa del brazo, ya en la unión con la muñeca. Nunca con el pulgar, porque la arteria del pulgar está aquí adelante, eso lo sabes mejor tú que yo, que sabes anatomía perfecto. Las arterias de los dedos están laterales, entonces si uno se toma el pulso con el pulgar, puede sentir diferente, ¿no? Sobre todo El si se lo pulso. toma alguien más. Y hablando de avances tecnológicos, bueno, hay muchas aplicaciones ahora, tanto en los celulares como en los teléfonos, estos, digo, relojes Sí, sí, digitales, sí. que pueden identificar una alteración en el ritmo cardíaco y decirte si tienes o no una arritmia cardíaca, en especial una fibrilación auricular. Oye, pues hablemos un poquito de la tecnología y de este punto específico, porque además yo les quiero platicar que hace cuántos años, como 2 años yo creo, más yo creo, a mi hermana le dejaste un estuche increíble para su teléfono. ¿Qué tenía ese estuche, Moy? Ah, Porque se mira, me era como el inicio de, wow, la tecnología médica y los gadgets que están llegando. ¿Qué es eso? mira, hay varios monitores ya personalizados para que los pacientes lo puedan tener en su casa, porque en la mayoría de los casos pasa esto. Sienten la arritmia en su casa, sienten las palpitaciones. Eso es otro punto importante que no lo comenté. Ahí hablan de palpitaciones No ya, es, ahí dice, exacto, no es normal sentir el corazón. El corazón no ok. se debe de sentir. Si uno siente el latido cardíaco, eso se llama palpitación. Y eso ya no es O sea, no es amor, puede como ser, le voy a preguntar a tu esposo. sí, puede ser que sí, yo siempre tengo palpitaciones al llegar a casa. Ahí está, Evelia Faro me dice, ¿es normal que se escuchen los latidos del corazón? Eso ese es el punto, no es normal. Ahora, mucha gente los escucha ya en la noche, cuando se acuestan, se ponen de lado y te Sí, dicen, como en la cama, exacto, sí. en la cama y dicen, los escucho. Eso es diferente a sentirlos en el pecho. En el pecho no se deben de sentir ni en el cuello los latidos. Si se sienten, a eso se le llama palpitación. Y si van muy rápido, pues eso se llama ya taquicardia, ¿no? Y es cuando hay que volvernos a lo mismo, a acudir a pedir ayuda, ¿no? O a solicitar una consulta, etcétera. De lo que estabas hablando son unos monitores, los cuales pueden tomarte un electrocardiograma durante 30 segundos, nada más poniendo los dedos en estas paletillas que están en el celular. Uno de ellos se llama AliveCore y ya lo venden en México. Antes era difícil. Cardi Cardia Mobile, dice. Es ese, con ¿Lo K, conoces? Cardia con K. Ajá. Ya nos lo puso Mónica, que lo usa su suegro. Exactamente. Y este es muy útil porque en el momento en que el paciente tiene el síntoma, porque luego viene al consultorio y aquí todo está bien. Les hacemos un holter y todo está bien. Entonces mandamos estos dispositivos en los cuales ellos pueden tocarlos, toman un electro y no lo tienen que interpretar. Lo mandan por PDF a su médico. Y obvio no quiero atosigar a todos mis colegas con que ahora nos van a estar llegando estos todo el tiempo, cuando obvio esto no reemplaza una atención de urgencia. Si el paciente se siente mal, es diferente, hay que acudir a la urgencia. Es como aquí, como si subieras al mecánico al coche y te le vas una semana porque cuando llegas al taller ya no está haciendo el Así ruidito. pasa y así te lo dicen los pacientes. Uy, ya me pasó como cuando llevo el coche al mecánico, doctor. Pues Es sí, correcto. es correcto, así pasa. Entonces, estos aparatitos, el Cardia Mobile, que es de AliveCore, puede tomarte un electro en el momento del síntoma y lo puedes enviar, ya sea por correo, por WhatsApp, a tu médico y se va a hacer lo subjetivo, que son los síntomas del paciente, objetivo. Y vamos a ver si realmente tiene una arritmia, tiene unas palpitaciones o de qué estamos hablando. Y existe, Es caro. ¿mande? Es caro. Mira, creo que ya nada es Bueno, barato, pero es mucho más, por eso, es mucho pero menos ¿cuánto que un costaría? holter, por Más o ejemplo. menos. ¿Mande? ¿Cuánto cuesta un aparatito de esos Pues promedio? debe No porque lo estar, promovamos. ahora, fíjate que antes de la pandemia
Estaba- A ver, pues dame ese precio porque igual hay Antes de unos la que tienen pandemia estaba stock. alrededor de 1,700, 2,000 pesos. Pero Que es a veces el precio, como dice, a ver cuánto cuesta un electrocardiograma en algunos no, o sitios. un Holter, ¿no? Es como 3 veces O más. bueno, Holter ya se ve más caro, sí. Pero es que ese es el equivalente, ¿no? Un Holter De de acuerdo. antes. Y después de la pandemia, yo creo que porque se empezó a usar mucho esta telemedicina, más o menos se fue al doble, ¿ok? Pero yo creo que fue por Sí, esto, como todo, aumentó la demanda, ¿no? no, sin duda. Ahorita todas estas cosas que ayudan a trabajar de lejos, lo que no tienen importancia, lo que no los voltea a ver, ahora lo voltean a ver porque es una herramienta muy buena. Y después llegaremos a un punto, yo supongo que ahí me están diciendo que ahorita cuesta 3,000 pesos, pero al final sigue siendo muy barato. Y la otra Pero es aún así es muy costo efectivo, ¿eh? Aún así, hay totalmente. otros aparatitos que los ponemos para, por ejemplo, pacientes que no tienen síntomas, pero tienen desmayos y no encontramos la causa del desmayo y ya se hicieron todos los estudios habidos y por haber para ver por qué se desmayan y todo sale normal. Entonces lo que hacemos a veces es poner un pequeño chip abajo de la piel que se inyecta. Con el termómetro infrarrojo que les roba la... No, 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 ¿verdad? no, no, no. No, perdón, me No, confundí. es un chipcito, un pequeño chip que se pone debajo de la piel y monitoriza el ritmo cardíaco todo el día, todos los días, durante 2 o 3 años. Y entonces, en el momento en que el paciente tenga un síntoma, un evento, un desmayo, que a veces le ocurren cada 6 meses, se va a poder grabar perfectamente qué pasó porque el aparato lo graba. Y lo más nuevo, que todavía está mucho en estudio, incluso uno publicado en el New England, que se llama el Apple Heart Study, que es ya con el Apple Watch, ¿no? Ujú. Que es este dispositivo, que es un reloj, pero que tiene y está avalado por la FDA, es decir, sale un poquito ya de ser un gadget y es más bien ya un dispositivo de diagnóstico médico, la posibilidad de tomar un electrocardiograma con tu reloj. Y el aparatito, el reloj, si tú tienes una fibrilación auricular, con casi un 85% de probabilidades de no equivocarse, te avisa, es posible que usted esté teniendo ahorita una fibrilación auricular. Si esto no es normal, llame a su médico y te puedes tomar un electro en ese momento. El Wow. mismo reloj te avisa y es la primera vez en la historia de medicina que un aparato te puede hacer un diagnóstico de una arritmia cardíaca que te puede llevar a un infarto cerebral y te avisa antes de tenerlo para diagnosticarlo en las primeras etapas de la enfermedad. O sea, eso es increíble. Es increíble lo que está haciendo. Estos se llaman medical devices y es el futuro de muchas de las cosas que tenemos en Los medicina. wearables. Los wearables que tenemos acá, y estos wearables lo que tenemos es la capacidad, imagínense, de tener un monitoreo cardíaco 24 horas en su muñeca. También tendríamos la posibilidad de medir a veces el azúcar. ¿Qué falta para la presión arterial, por ejemplo? Y ahorita es una pregunta, a ver, díganme los que están aquí, todos los que están aquí, que me digan quiénes de los que están en este chat ahorita, que son un montón de gente, se ha tomado la presión en los últimos 3 meses. A ver, yo quiero nada más así como hacer aquí una encuestita rápida y vamos a ver que es Todos muy podemos poquita levantar la gente. mano. Tú ya te la tomaste en los últimos 3 meses y neta, así sincero. Yo sí, Bueno, he yo sí me tomado la tomé. muchas. Bueno, tú sí, pero que te la hayas tomado tú, En los últimos ¿verdad tres que a meses, veces? no. Bueno, fíjense bien, es muy importante. Ya Nivel me dice que sí, pero hay muchos que no van a contestar porque no se la tomaron. Pero contesten y sean honestos, aquí los quiero ir. Yo, Janil también ya. Hay que estarnos tomando la presión porque si no, no nos vamos a dar cuenta. ¿Qué falta para que un reloj nos tome la presión? ¿Cómo van en esas Bueno, cosas? hace poquito, bueno, como un año, un colega muy amigo de los dos, el doctor Magaña, me enseñó ya un reloj que toma la presión arterial. Bueno, Samsung lo tiene, nada más que le faltan Todavía le falla. Yo creo que algunas... todavía Le falla. falla... Sí, falta poquito para que se pueda probar. Lo que pasa es que para que un device médico se apruebe, rápidamente tendríamos que hablar que tiene que pasar por estándares muy severos Así. y muy estrictos, porque si no, pues genera un problema. Entonces, es muy importante entender que a pesar de que vamos muy avanzados, también para el azúcar, hay estos relojes que Sí, cambiándola sin que te estén picando, puedes estar tomando azúcar y esto viene y esto nos va a hacer que podamos tener pues un rastreo real de la gente con su azúcar en tiempo real de mucho tiempo, intervenir en momentos más importantes y obviamente en la presión, en las arritmias, controlar muchísimo, muchísimo claro. mejor a los
los pacientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hay con estos devices? Yo me acuerdo cuando tuvimos, tú sabes que tengo ahí una aplicación médica que creamos hace tiempo, y esa aplicación médica cuando la presentamos en un proyecto en Portugal que fue muy bueno, me acuerdo haber conocido gente en Alemania que ya tenía estos wearables, pero este era un wearable, pues no tanto un reloj en ese momento, aunque ya estaba trabajándose con los relojes, que se ponía en el pecho y, por ejemplo, tenía un acelerómetro y entonces una persona mayor en un asilo caía y entonces activaba el sistema de emergencias porque había tenido una caída de X cantidad, de ahí con el giroscopio calculaba la fuerza que había tenido y si no le daba al botón de que, o sea, en ese momento, no importaba qué sucediera, una ambulancia llegaba donde estaba por geolocalización. ¿Cómo ves esto? Sí, incluso el mismo mecanismo existe en otros dispositivos, e incluso también existe en los relojes, ¿no? O sea, sin hacer comercial ni nada, en el Apple Watch. También está esta posibilidad de llamar directamente al 911 aquí en México, Uh-huh. y eso también es importante. Los que se venden aquí en México no tienen la capacidad de tomar un electrocardiograma todavía no están aceptados aquí por COFEPRIS, Bueno, pero si nos tardamos en el tocilizumab, pues lo ya platicamos, sí, pero a ver, sería importante que fueran aceptados ese tipo de cosas, pero porque yo lo que... este lo hace, ¿eh? Si detecta una caída brusca, llama al 911 y ¿Estás hablando del de Apple? ya, pues sí. Claro, ese y a ver, y te pregunta inmediatamente y tú puedes configurar el reloj para que alguno o dos familiares puedan saber que te caíste y eso está padrísimo y esa es la tecnología esta que estamos teniendo ahora. Claro, claro. No, pues creo que es el futuro es esto, no estar midiéndonos mejor, señores, los que no tengan, hay que empezar a tener cosas en su casa. Hemos sugerido en los últimos programas tener un oxímetro de pulso a la mano, hemos sugerido que tengan, no está mal tener un medidor de la presión arterial, porque el medidor de la presión arterial vale muy poquito, está en cualquier farmacia, marcas muy serias, buenas, y lo tenemos a la mano y eso nos puede hacer la diferencia, ¿no, Moy? No, y tú lo sabes que cuando nos habla el paciente, pues nos ayuda mucho tener un poquito más de datos a la mano, ¿no? O sea, saber qué medicamentos está tomando, que tengan su lista ahí de medicamentos, si tienen cómo tomarse la presión y están acostumbrados, pues que nos digan cómo está su presión. Ahora en esta era, pues sí se recomienda, también depende un poquito de la personalidad de los pacientes. Un oxímetro en algunos casos está indicado, ¿no? Y eso ayuda. Pues yo creo que ahorita para mucha gente cuando tiene dudas a veces o si tenemos alguna persona familiar cercana con con coronavirus, a veces eso es la diferencia para Claro, estar tranquilos en casa cuidándonos y con un buen seguimiento con sus médicos. claro. Y hay médicos que les dan seguimiento en su casa y les están hablando todo el tiempo para que estén ahí, pero es muy importante tenerlo porque es conocernos, ¿no, Moy? Claro. Es conocernos y ahí es saber qué está Y sucediendo. tomar una decisión puntual cuando se necesita, ¿no? Que recomendemos marcas, no, pues no me las pagan Lorena Vázquez. No, pues a ver, está hablando el doctor del Apple Watch. Yo supongo que estás hablando por el tiempo del comentario de baumanómetros de los de la presión. Pues yo conozco Omron, conozco Citizen, Yo creo que, Philips, no hay yo creo varios. que la mayoría, la verdad es que hay de brazo, hay de muñeca. La verdad es que pueden ayudar un poco. No son 100% confiables, pero sí te pueden ayudar a orientarte. Sobre todo cuando vas a hablar por teléfono con tu médico o para ir llevando un control en casa, a mí sí me ha sido útil. Vuelvo a lo mismo, cada paciente es diferente, hay que individualizarlo. Hay pacientes en los que desafortunadamente he creado otra enfermedad en lugar de ayudarlos, que es los pacientes se toman La 20 obsesión. veces la presión en el día. Entonces, esa decisión se debe tomar en conjunto con el médico en el consultorio para saber si es bueno o no que el paciente tenga un baumanómetro o un dispositivo Pero yo, pero yo creo que ahora, con lo que estamos viendo y con este auge interesantísimo de la telemedicina, que yo creo que va a quedarse para mucha gente, pues tener estetoscopios. hay estetoscopios Ya digitales puedes para estar que tú escuchando el puedas, corazón con que el paciente se ponga aquí. deberías de presentar, ¿no tienes uno para que nos enseñes? Ya la siguiente vez. Bueno, a ver, vamos a que lo patrocine a alguien, por favor, que le manden uno para hacer un programa del estetoscopio digital. ¿Qué te parece, mi hombre? Oye, pues yo creo que sí, o sea, tener este tipo de cosas siempre es una herramienta que nos puede ayudar a todos en algún momento para que cuando les duele la cabeza no digan que es la presión arterial o sí, ¿no? Ya lo sepan, pero creo que son cosas que tenemos que tener de una forma prudente, pero
Esto habla más bien de la importancia de la salud y atendernos. Recuerde que muchas de las enfermedades que hablamos hoy no se sienten, no se esperen a tener síntomas porque es mucho más tardado. Moy, yo no sé si quieras cerrar algo, decir algo ahorita para cerrar. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo y con la gente. ¿Dónde te pueden localizar la gente? A ver, dame aquí los teléfonos están, pero a ver, dímelos tú, porque así ya yo no los leo, porque ya no veo nada. Pero el del consultorio es el 1664-7295 y 96. Es correcto, ahí está puesto uno de ellos. Y el correo es, creo que es cardiólogos317@gmail.com. Y quiero decirles que Moy es en serio un gran médico, un gran ser humano, un súper expertazo en arritmias y que la verdad es que trabajar contigo siempre es un gusto, Moy, y te agradezco todas tus atenciones, pero además siempre se habla cuando no se le tiene que hablar a las peores horas y siempre te está contestando. Señores, si no tienen cardiólogo, aquí está uno, ya lo pueden tener y háblenle y localícenlo. Siempre es bueno estarse checando cada cierto tiempo y saber que estamos bien. Ese es el mensaje, hay que checarse y consulte bien a su médico y vamos a reducir todos los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Ahora sí, ya tuvimos una lección, ahora sí hay que hacerlo. No hablamos de ejercicio, pero rápidamente ejercicio y el corazón. ¿Cuándo sí, cuándo no? Porque luego la gente se quiere arrancar ahorita, Moy, o sea, no ha hecho nada en 45 años. Claro. Y ahorita vamos a hacer el 54D en online. No. ¿Qué opinas? Rápido, consejos de volada así, muy generales para la gente. Si el paciente es sano, no tiene ninguna enfermedad y está joven, puede empezar a hacer ejercicio. ¿Cuánto se recomienda de ejercicio? Pues alrededor de 150 minutos a la semana. Pero con eso, de acuerdo. Con eso es más que suficiente. A un paso suficiente, mira, con que hagan 150 o sea, llegar no está fácil si no lo hacen, ¿eh? Claro, no es más bien la constancia. 40 minutos 4 veces a la semana, ¿no? Entonces 60. Y hacerlo a un paso vigoroso. ¿Cuánto es un paso vigoroso? Pues entre 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Bueno, eso se los vamos a... Yo tengo post, voy a hacer un post porque ya me comprometiste a decirles que es 220 menos la edad, y ahorita se los pongo yo para que tengan una gráfica de la frecuencia cardíaca, lo voy a poner acá. Les quiero platicar que, no hablamos del cigarro, no hablamos del vape, no hablamos de otras cosas. Creo que tenemos que volver a regresar a platicar, ¿no? Es un mundo, es tremendo. Sin duda, es que quisimos agarrar aquí el libro de cardio y hablarlo así y discutirlo, no se puede. Hablemos de temas más específicos, pero no fumen, por favor. No fumen. Y eso así es súper grave y también daña al endotelio vascular que hoy aprendieron todos. Les voy a presentar rapidísimo la plática que vamos a tener la siguiente semana, que es súper interesante. Voy a hablar de cómo volveremos a viajar, qué tenemos que hacer, los pasaportes, vacunas para viajes. Viajaremos pronto y vamos a hablar con Elizabeth Macías, la doctora Elizabeth Macías, amiga mía, se dedica específicamente a los viajes. Ella tiene un sitio especializado en viajes. Cuando viajan a África, a China, ella le dice qué vacunas tiene que poner, que no, las prevenciones. Y hoy, pues creo que la cultura de los viajes, cuando regresen, tendrá que ser muy diferente. Tomaremos esa plática que creo que es súper importante. Entonces, los esperamos en la plática, sería el próximo martes a las 9 de la noche, ya saben aquí. Compartan las pláticas, compartan en sus redes, inviten a la gente a que participe, estaremos contestando así como casi a muchos de ustedes. Si no les contestamos, trataré de hacerlo, y si no les contestamos y se sienten mal, hablen con el doctor, por favor, no se esperen, ¿no? Muy bien. Listo, Moy. Pues me despido con esto y ahorita yo regreso contigo para despedirme en persona y muchas gracias a todos por estar aquí. Los mando a la salida del programa.
Ujú.